esperar ahí unos minutos y damos inicio a la grabación o al webinar, mejor dicho. Y vamos a esperar hasta las 7:05, perdón, hasta las 6:05 para dar inicio. Estamos esperando hasta las 6:05 para dar inicio a nuestro webinar. En 2 minutos más, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien. Vamos a dar inicio a nuestro webinar.
por favor, por el chat, si me confirman, si me escuchan bien y se ve bien la pantalla, por favor. Listo. Muchas gracias. Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Carlos Saito. Yo soy peruano, pero actualmente vivo en Costa Rica. Hace 2 años aproximadamente. Soy ingeniero en aeronáutica con una maestría en ingeniería mecatrónica. Y digamos, y ya llevo en el mundo de los drones, por así decirlo, en la industria de los drones aproximadamente 15 años. Y en los últimos 4 o 5 años ya un poco más dedicado al análisis de los cultivos. Asimismo, en los últimos años me he certificado como instructor en PIX 4D Mapper y PIX 4D Fields. Y ya venimos trabajando acá en Costa Rica con nuestra empresa Green Expo Lab el desarrollo de tecnologías para poder monitorear los cultivos. Y justamente hoy día les vamos a mostrar, por así decirlo, un caso práctico, aunque utilizando este software para que vean las ventajas de detectar, ¿ok? Y sobre todo hacer seguimiento y lo que nosotros llamamos trazabilidad, ¿ok? Por eso creemos que es muy importante. Entonces voy a dejar un ratito aquí de compartir para pasar a la presentación. Eh, oh, un poquito digamos, de nuestra presentación como tal y sobre lo que vamos a ver el, el día de hoy. Nosotros, como les comentaba, somos una empresa costarricense que nos dedicamos al análisis de cultivos y trabajamos bajo un lema que es: lo que no se mide no se puede mejorar, de Lord Kelly. Y lo que tratamos es de democratizar el acceso a la tecnología e información para mejorar la rentabilidad en el campo. Y para eso pues utilizamos diferentes herramientas, entre ellas una pues como vamos a ver hoy día es Pix for the Fields. También tenemos otras que hemos creado nosotros mismos con inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y demás. Lo que nosotros brindamos es un paquete tecnológico integral. Quiere decir esto que puede servir desde la toma de información o de que ustedes nos envíen su información para nosotros a partir de ahí poder crear las herramientas digitales y el acompañamiento continuo para iniciar ese proceso de digitalización en el campo. Em, la idea es que, digamos, todas estas herramientas que nosotros les podemos brindar, pues les sirvan a ustedes para mejorar la productividad y rentabilidad. Y aquí viene una gran disyuntiva y es donde nosotros vemos una oportunidad, ¿no? Porque muchas veces ya tenemos muchas de estas herramientas, por así decirlo, pero muchas veces vienen separadas, ¿no? Tenemos los datos de clima por un lado, los datos del dron por otro lado, los datos de satélite por otro lado, ¿no? Y digamos, el productor, el que está en el campo, nosotros mismos a veces pues las recolectamos y están tan separadas una de otra pues que lo que tenemos que hacer nosotros es hacer ese esfuerzo, por así decirlo, de juntar todas estas herramientas y ver cómo trabajan de manera colaborativa. Es ahí donde nosotros vemos una oportunidad y es ahí donde nosotros queremos dar ese valor de poder juntar esta data y entregársela de manera fácil a nuestros usuarios o a nuestros clientes, para que de esa manera pues puedan tomar las decisiones y ya no tengan que estar pensando pues qué data uso, qué data tomo, cómo la analizo, sino simplemente ya se concentren en tomar las decisiones en el campo. Nosotros utilizamos para esto, dentro de las múltiples herramientas, también las cámaras multiespectrales. Nosotros tenemos como experiencia estas tres cámaras, la última que ha salido, el Mavic 3 multiespectral. Comenzamos nuestros trabajos también con el Phantom 4 multiespectral y también hemos pasado, pues, y también hemos utilizado la cámara Mica Sense o de la marca Mica Sense, los modelos Red Edge MX, Altum y demás. Cada una de estas cámaras o cada uno de estos sensores tiene lentes
que van a tomar las diferentes bandas de la luz en diferentes anchos de banda, por así decirlo. Y eso es muy importante porque en ciertos casos, pues nosotros vamos a querer identificar cierta enfermedad, cierto problema en campo, y esa enfermedad, esa anomalía, pues se va a detectar en cierto ancho de banda mejor que en otro, ¿no? Entonces ahí también hay que conocer, por así decirlo, qué cámara o qué sensor es el más adecuado para detectar lo que queremos al final resaltar en nuestras imágenes. Porque lo que al final vamos a hacer nosotros es resaltar esa anomalía, esa plaga, esa enfermedad en las imágenes. Entonces, y para eso trabajamos pues con la reflectancia. Nosotros, digamos, conocemos con qué intensidad se va a reflejar cada una de estas bandas de la luz, y eso pues va a ser un insumo que ahora lo vamos a ver cómo lo vamos a utilizar pues, para la detección de las enfermedades y sobre todo para hacer un seguimiento, porque es muy importante eso, ¿no? Que esta data se pueda comparar de manera temporal. Y entonces, pues este cuadro seguro ya lo han visto antes. Nosotros también trabajamos con paneles de reflectancia porque, digamos, son importantes para la calibración de las imágenes, especialmente las imágenes multiespectrales y el sensor de luz que siempre pues tienen que tener toda cámara multiespectral. Y como ven aquí, pues podemos generar esto que se conoce como, como las firmas espectrales de una planta que está sana, de una planta que está enferma, de una planta que está en cierto proceso, digamos, en cierta etapa de su proceso productivo, por así decirlo, que digamos, el índice también va a ir variando, ¿ok? Dependiendo de en qué etapa se encuentre del crecimiento de esta planta, por así decirlo. Y bueno, así es como se ven las imágenes RGB, por un lado, y así es como se ven las imágenes multiespectrales. Esto para que lo tengan claro, que las imágenes multiespectrales muchas veces, o en la mayoría de los casos, se van a ver en escala de grises, y por eso que utilizamos esos paneles de reflectancia que también están en escala de grises. Y una planta saludable pues va a reflejar más la banda NIR, y por eso que se ve más blanca y absorbe más la banda azul, y por eso que la imagen se ve más oscura. Entonces ya simplemente viendo estas imágenes uno puede ir ya sacando ciertas conclusiones también sin tener que pasar pues a lo que se conoce como los índices vegetativos. Y un índice vegetativo básicamente es una fórmula matemática que utilizamos nosotros para resaltar, ¿ok?, alguna característica en el cultivo. Entonces, hay índices vegetativos, pues, múltiples, aunque hay cientos de índices vegetativos. Nosotros tenemos que saber cuál utilizar para el tipo de cultivo. Y ahí es donde nosotros nos estamos especializando, por así decirlo, ¿no? Dependiendo con qué cultivo trabajamos, pues utilizamos un índice vegetativo. En este caso, pues, el que ven en la pantalla es el índice más conocido, NDVI, pero hay otros más y ahora vamos a también observarlos. Entonces, nosotros entendemos que los productores, las personas que están en el campo, que es su día a día, que también es el nuestro muchas veces, pues tienen experiencia, tienen conocimiento, ya tienen ciertas herramientas, y lo que nosotros les queremos brindar es información, que es ese apoyo continuo, ¿ok?, en la toma de decisiones y ordenarles, porque nosotros lo que al final vamos a hacer es cosechar datos, que vamos a comenzar a cosechar datos que nos van a servir pues, para tomar decisiones y tener una trazabilidad. Y ahora, todo este proceso se puede hacer no solamente en la etapa productiva, por así decirlo, del cultivo, sino se puede hacer antes, desde la siembra, y ahora vamos a ver para qué sirve eso, por qué es importante tomar ese dato cuando se siembra también, y después también, de repente, ¿no?, una vez que se ha cosechado, que cómo quedó ese campo, ¿no? Y qué más podemos hacer para mejorar para la siguiente temporada. Entonces, y no necesariamente siempre tenemos que utilizar imágenes multiespectrales. Podemos en ciertos casos también solamente trabajar con imágenes RGB. Entonces, tomando esto en consideración, todo este marco de, de las cámaras y demás que les he comentado, pues vamos a ver este caso práctico.
Voy a dejar de compartir por aquí, voy a compartir la pantalla por acá. Denme un segundo, por favor. Ok. ¿Me confirman ahí por el chat si ven la pantalla, por favor? Oh, muchas gracias. Entonces, aquí estamos viendo ya la interfaz gráfica, ¿ok? De Pix4D Fields. En este caso, el ejemplo que les voy a mostrar es en un cultivo de piña, pero el ejemplo se puede asumir, por así decirlo, para cualquier otro tipo de cultivo. Lo que vamos a ver aquí es que hemos monitoreado, este ya es un cliente de nosotros que ya lo venimos trabajando más de un año aproximadamente. Y este últimos meses, desde comienzos de año, comenzamos a ver ciertas eh, cositas ahí, vamos a decir así. No, por temas de confidencialidad no puedo decir qué es lo que vimos, ni de dónde es, ni este demás, pero sí nuestro cliente nos ha permitido utilizar las imágenes para esta charla, porque creemos que es importante difundir qué es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, comenzamos a ver ciertas anomalías y ahorita vamos a ver dónde. Y eso nos llevó pues a decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cuánta área se ha visto afectada? ¿Y qué siguientes pasos tenemos que tomar? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Entonces, como ven, yo aquí tengo múltiples fechas, como ven aquí de abril, de enero, de febrero, de marzo. Y yo, por ejemplo, puedo resaltar la del 25 de enero, ¿no? En este caso, pues, el cultivo, pues, estaba casi, digamos, no estaba tan grande, por así decirlo, tampoco estaba tan pequeño, pero a simple vista, por así decirlo, ya nosotros comenzábamos a ver aquí unas manchitas, por así decirlo, unas ciertas manchas que se comenzaban a presentar que antes de esta fecha quizás no se veían. Y cuando lo ponemos esto bajo el índice de clorofila, pues ahí vemos también estas manchitas, ¿no? Y como ven, hay zonas del cultivo, pues que sí se ven menos vigorosas, por así decirlo, mientras que otras se ven un poco más vigorosas. Y lo que nos permite el software Pitch 4 Diffuse, y por eso lo utilizamos para este ejercicio, es poder comparar. Entonces yo puedo, aquí por ejemplo, comparar de este lado la clorofila el 25 de enero y del otro lado, por ejemplo, la clorofila un mes después, el 27 de febrero. Y así como puedo comparar, también puedo dividir. Entonces puedo comenzar a ver, ok, esta es la clorofila el 25 de enero, ¿ok? Y Y así es como se veía después que, claro, después de un mes la planta ha crecido y por eso es que en esta zona se ve, claro, que la vigorosidad aumenta, ¿ok? En estas zonas y obviamente también por acá porque la planta sigue creciendo, ¿ok? Y la vigorosidad en los temas de clorofila aumenta, pero esta zona de aquí observamos que mantiene una, una baja, un bajo nivel de clorofila. ¿Ok? Y las demás zonas también, pues, se veían que estaban creciendo, ¿no? Entonces se veía que había una mejor vigorosidad. Y por acá también, ¿ven? Por acá también, de este lado de aquí, también comenzamos nosotros a observar que, a pesar de que pasó un mes y otras zonas sí comenzaron a crecer bien, pues, estas otras zonas, pues, sí como que se quedaban. Como yo decía, pero ¿qué está pasando ahí? ¿No? Entonces, bueno. Eso ya nos daba una intuición de dónde tener que revisar. Entonces, bueno, esto fue advertido, ¿ok? Entonces fuimos a campo y comenzamos pues a ver qué estaba pasando. Y ahí donde ya nos comenzamos a dar cuenta, pues, uy, están pasando ciertas cosas. Hay un hongo que nos está atacando, ¿ok? Para estas fechas en Costa Rica, pues todavía era meses secos, todavía no había lluvia, entonces era un poco extraño que aparezcan estas enfermedades, por así decirlo, o estos hongos.
Entonces, continuamos monitoreando y un mes después, entonces ahora voy a poner, para que ustedes vean también la practicidad, voy a poner la clorofila del 26 de marzo, ¿ok? Versus la clorofila del 27 de febrero. Entonces, en este caso, pues ya fue un poco más, hicimos ya, dijimos, bueno, algo está pasando. Entonces, lo que nos permite hacer este software también es ya hacer un filtrado de las zonas que queremos resaltar. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Para el 27 de marzo ya no estamos viendo todo el lote como tal, sino ya estamos resaltando esas zonas de baja vigorosidad. Bueno, en este caso los surcos se resaltan porque obviamente son surcos donde no hay vegetación, donde hay tierra simplemente, y esta zona de aquí nuevamente se resalta. Ven, aquí se coloreaba de rojo y aquí nuevamente también. Entonces ya para ese momento, pues dijimos, y acá también, ¿ven? Dijimos, ok, algo está pasando. ¿Y esto es por qué? Por eso que yo les comentaba al inicio, muy importante el tema del monitoreo temporal. ¿Ok? No es un solo monitoreo en un instante de tiempo, en una fecha específica y conocer, pues, saber qué está pasando en ese momento, porque quizás en ese momento no está pasando mucho o no está pasando nada que se pueda resaltar. Mientras que cuando sí hacemos este monitoreo continuo y permanente, pues ya nos comenzamos a... Y vemos aquí también, ¿no? Esta zona de aquí, esta zona de aquí, esta zona de aquí también. Entonces, y esto lo conseguimos pues utilizando este software, porque podemos hacer esta comparación temporal. Entonces ya en marzo, pues ya se tomó acción. Me dijo, bueno, ya tenemos que aplicar o ya vamos a hacer acciones correctivas, como se dice. Y ahí pues es donde voy a salir de esta comparación. Nosotros también comenzamos a medir, por así decirlo, pues cuánta de esta zona pues está siendo afectada. O ya los valores del índice caen dentro de ciertos números. ¿Ok? Y también se tomaron imágenes. Entonces ya con el software, lo que podemos hacer también es cuantificar las áreas afectadas. Quiere decir qué áreas caen dentro de esos valores de índice que nosotros ya conocemos que se relacionan con lo que está pasando en campo, porque también hemos ido a campo, pues le pasamos esta información al productor y dijo, mira, esto estamos viendo, vamos a campo, vamos a ver qué está pasando. Y bueno, entonces ahí es donde nos dimos cuenta, pues, que el área afectada, por así decirlo, es de 0,1 hectáreas, cuando este bloque tiene 0,5 hectáreas. ¿Ok? Entonces, eh, digamos, no es el 100%, pero tampoco es un área mínima, ¿no? Entonces, sí hay zonas, digamos, afectadas. Y, digamos, con las imágenes, pues nosotros hicimos puntos de revisión y ahí es donde nosotros, pues, podemos ver, por así decirlo, qué está, qué está pasando, ¿no? Entonces ya lo podemos identificar, por así decirlo, con una foto tomada en campo, ¿no? Entonces ya le podemos decir, ok, esto está pasando en este bloque, esta es la imagen, esta es la enfermedad o esta es la plaga o esta es la anomalía que está presentando el cultivo en ese momento que se tomaron esas imágenes. Y eso ya se carga, por así decirlo, ahí y ya eso queda como un registro, por así decirlo, para nuestro software, ¿ok? O lo que estamos haciendo. Igual podemos tener pues hay varios puntos de revisión, ¿ok? Y la idea pues es que siempre, ¿ok? Vemos que sí, algo está afectando, ¿no? Como ven de estas imágenes, los que conocen de piña, por así decirlo, quizá ya puedan intuir qué puede estar pasando, ¿no? Las hojas más amarillentas, hay ciertas ampollas, la punta de las hojas está seca, hay otras plantas que sí están bien, pero se ven afectadas, entonces ya se comenzó a contagiar, por así decirlo, todo este lugar. Entonces, para
el productor en ese momento pues era una preocupación, ¿no? Dice, bueno, ¿qué hago? ¿No? Entonces, bueno, y se hicieron las aplicaciones correctivas, por así decirlo, o las aplicaciones para poder disminuir. Y también, digamos, se tomó información post aplicación, ¿no? Para nosotros evaluar si esas aplicaciones, pues, estaban teniendo, por así decirlo, los efectos correctivos. Este es, digamos, el dato nuevamente de clorofila post aplicación. Vemos que el área no ha incrementado mucho, ¿ok? Se ha mantenido hasta cierto punto controlada. Y esto ya es el mes pasado, donde sí vemos un poco de la disminución, pero ya sí vemos que hay más concentración en esta zona de aquí. Pues, ¿no? Esta zona, vamos a decir así, que ha sido la más afectada. Toda esta zona de aquí, de este bloque de piña, pues ha sido lamentablemente hasta hace un mes que tenemos datos aquí, pues la más afectada. Sin embargo, pues el área no ha crecido, al contrario, se ha podido controlar. ¿Pero esto por qué? Porque desde enero nosotros comenzamos a ver problemas. Entonces, para que no se nos salga de control, pues toda esta situación, por así decirlo, es muy importante ese monitoreo temporal. Y ahí es donde esta herramienta, por así decirlo, Pix for the Fields, nos apoyó bastante justamente en poder hacer esa comparación, en poder tener esos límites. Y como ustedes ven aquí, pues la interfaz de Pix4D es bastante intuitiva, por así decirlo. Yo acá puedo seleccionar entre qué rango quiero resaltar el índice, digamos, o cuáles plantas quiero ver, entre qué rango y rango quiero que se resalten las plantas que están ahí con anomalías y demás, ¿no? Entonces, eh, nosotros, dentro de nuestras múltiples herramientas, por así decirlo, que utilizamos eh, para dar un apoyo constante al productor, pues una de esas es Pix4D Field. Y a partir de aquí podemos generar reportes, podemos compartir este proyecto también con el productor o estos polígonos que hemos creado aquí los podemos exportar también a nuestro software SIG de preferencia, el ArcGIS, el QGIS u otro más, o importarlos en alguna plataforma propia donde ya nosotros querramos compartir estos resultados con los usuarios, ¿no? Entonces, pero digamos, toda esta data se puede exportar y llevarla a otro software, pues para hacer, digamos, un, un análisis más completo, vamos a decir así. Y justamente eso fue lo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque este productor tomó, por así decirlo, preveyó cuando sembró este bloque, nos dijo, mira, Carlos, quiero que cuentes cuántas plantas se han sembrado. En ese momento, él lo hizo con el afán o con el fin de, pues, de tener un número más exacto, ¿ok? De cuántas plantas se han sembrado, pues para hacer los pagos respectivos por ese trabajo y también conocer, digamos, la densidad de siembra. Entonces, nosotros con un algoritmo propio que tenemos, hicimos la cuenta de la cantidad de plantas que hay aquí. Y esto se hizo meses atrás, el año pasado, ¿ok? Sin conocer, digamos, que este año iba a suceder esto. Y cuando sucede este evento, como ya teníamos la cuenta del año pasado, pues el productor nos dijo, Carlos, ¿tú contaste ese bloque? Sí, yo lo conté. ¿Tú me puedes decir cuántas plantas se han visto afectadas? Claro, yo sí se lo podía decir, pero si en ese momento, con el tamaño de planta que ya tenía para este mes, iba a ser difícil, porque también quienes conocen del cultivo de piña, pues ya saben cuando la planta toma cierto tamaño, ya es difícil de contarla o identificarla individualmente porque se mezcla una planta con otra. Pero cuando están pequeñas, sí. Entonces, si pasamos, si me permiten un ratito, dejar de compartir por aquí y volverles a compartir por acá. Lo que hicimos nosotros, pues este es un video
¿ok? Del conteo de plantas que se hicieron en su momento. Entonces nosotros ya teníamos ese número registrado, la posición de las plantas y demás. Esto ya es el video que hice plantas afectadas, pues el productor dijo, Carlos, quiero saber cuántas plantas se han afectado, porque quiero saber si para la segunda cosecha o sea, voy a entrar en esa cosecha o mejor ya lo hago todo desde cero. Entonces nosotros le dimos el número. ¿Por qué? Porque claro, de este tamaño de planta, difícil de contar, pero ya pero digamos, como ya tenemos esta cuenta previa de este bloque, pues ya sabemos dónde están todos esos puntos y le podemos decir, mire, dentro de estas áreas afectadas, pues por decir un número, hay 5.000, 6.000 plantas que se han afectado. Ya con ese dato, el productor puede decir, ok, voy a ver qué hago, ok, si continúo para la siguiente cosecha o ya tomo otras acciones correctivas. Entonces, es ahí el tema de la trazabilidad. Es ahí que nosotros creemos que es muy importante, digamos, tener esta data y esto, digamos, aplica, como le dije al inicio, en cualquier tipo de cultivo, ¿no? Nosotros ya venimos haciendo estos trabajos no solamente en piña, sino también en café y también en cítricos y hemos hecho ciertas pruebas en caña de azúcar y demás cosas, ¿no? Y uno no sabe en qué momento va a necesitar estos datos, pero digamos, importante que los tengas ahí y el día que los necesites, pues, ok, ya puedo tomar una decisión más informal. Eh, Esto básicamente resume este caso, ¿ok? Aquí, digamos, eh, digamos, si esto lo vemos en dólares, por así decirlo, el productor, digamos, ya sabe también, digamos, cuántas plantas se han visto afectadas, cuánto eso le significa en sus costos de producción y de ahí en adelante, pues, digamos, qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, él también ya tiene esa data, por así decirlo, y sabe, digamos, qué es lo que le conviene más, ya si lo vemos en números de dinero como tal, ¿no? Hay otros, ya estamos trabajando también en otras aplicaciones principal, en lo que es en piña, por ejemplo, para ver el tema de este forzamiento, para ver el tema de muestreos, para saber el peso de planta y demás, porque todos esos datos puntuales y necesidades que nosotros vamos escuchando en los productores, pues para nosotros es muy importante para luego pues crear estas soluciones digitales. El software Fix for the Fields eh, lo pueden, digamos, descargar, les da 15 días libres. Si ustedes desean más información, por así decirlo, acerca de este software, nos pueden contactar. Si ya lo vienen utilizando y desean sacarle más provecho a este software, también nos pueden contactar y con todo gusto podemos ahí brindarle las asesorías necesarias. Nosotros, digamos, como instructores certificados en el software, pues también les podemos hasta cierto punto brindar algún tipo de licencia libre, por así decirlo, para que puedan hacer pruebas de este software, ¿no? No son ilimitadas, pero pues digamos por ahí si es que lo quieren comenzar a utilizar. Em, a partir de este momento, quedo a disposición por un lapso de 10-15 minutos para sus consultas. No les quiero quitar mucho tiempo tampoco. Quería ser bastante puntual con este caso de este uso, con lo que estamos haciendo, con lo importante, por así decirlo, que es para nosotros el tema de que ustedes tengan los datos y la trazabilidad en el campo. Sí, Jaime, te escucho. También pueden dejar sus consultas por el chat. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muchas gracias por la Buenas tardes. presentación de información. La verdad que pues definitivamente muy valioso. Yo tengo un par de consultas. Una de ellas es que en tu experiencia, nosotros actualmente aquí trabajamos en el área de maíz en Guatemala
pero en tu experiencia, ¿cuál ha sido el margen de error en el conteo de plantas que han tenido en diferentes cultivos? Claro que sí, Jaime. Es una buena consulta, es una consulta que siempre nos hacen nuestro, digamos, en el tema de del margen de error al momento del conteo de las plantas. Bueno, eh, básicamente nosotros tratamos de llegar a un 95%. Para lo que es piña, nosotros tenemos nuestro propio algoritmo, por así decirlo, que cuenta las plantas, pero no dependemos 100% del algoritmo. Siempre hacemos un control de calidad manual, por así decirlo. ¿Ok? Y para eso también utilizamos las imágenes multiespectrales que resaltan más la planta, digamos, por las bandas y porque ustedes ya han visto que una planta sana pues se pinta de color blanco y el suelo se va a pintar de color negro, entonces la podemos ver mejor. Entonces, lo que nos arroja el algoritmo nos sirve mucho porque ya es un paso grande, por así decirlo, para no estar contando una por una, pero siempre es muy importante el control de calidad. Y digamos, cuando nos han puesto a prueba, por así decirlo, y han hecho, y ellos ya han tenido conteos, por así decirlo, y los comparan contra los nuestros, hemos estado entre un 95, 98% de precisión. Mucho va a depender también qué tipo de cultivo sea, en maíz, en caña y en otros más. Y ahí, por ejemplo, contestando a la pregunta de Kevin por el chat, la altura de las plantas, pues básicamente en lo que es piña, digamos cuando están casi recién sembradas o tienen o están hasta los 45 días de repente, 45 máximo 2 meses, 60 días. Ya después se vuelve un poquito más difícil, ¿no? Porque ya las ramas o las hojas, en el caso de la piña, se comienzan a mezclar, ¿no? Ahora, cada cultivo es diferente. Hay cultivos que, digamos, sí se pueden contar cuando tienen ya mucho más tiempo de sembrados, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, acabamos de terminar un trabajo, en este caso de conteo de plantas y cálculos de densidad de siembra en las áreas productivas de este productor en plantas ornamentales. Y ahí, pues, las plantas ya tienen años de estar sembradas, pero nunca crecen más de lo que están. Y lo que nosotros medimos o, o cogemos, por así decirlo, para contar esa planta es el diámetro de la misma planta, ¿no? Entonces, en el caso de piña, pues para que lo conozca Kevin, es más o menos hasta 45 60 días como máximo. Eh, Jefferson nos pregunta si hay un promedio en porcentaje de reducción de pérdidas al aplicar esta tecnología. ¿Los reportes son amigables o solo especialistas los pueden entender? Buena consulta, Jefferson. Sí hay una reducción en porcentaje. También va a depender de qué es lo que tú quieras detectar. Bajo nuestra experiencia y digamos de lo que nosotros hemos conversado con los productores, eh, muchas veces pues se tienen que hacer muestreos, se tienen que hacer digamos, vamos a hablar de los muestreos. Hubo un caso particular que me dijeron, mira Carlos, yo pierdo aproximadamente 3 hectáreas muestreando. Si es que hay plantas enfermas, si es que hay plantas sanas, si es que hay plantas que ya esto, si es que hay plantas que ya lo otro. Digamos, en una finca que tenía pues más de 500 hectáreas, ¿no? Pero digamos, acumulando todos los muestreos que hacía, eran 3 hectáreas, me dijeron. Y me dijeron, mira, si tú puedes detectarme así como lo has hecho aquí, simplemente con las imágenes y que yo ya no tenga que muestrear o que ya sepa a dónde tengo que ir, pues eso va a hacer que ese porcentaje o esas 3 hectáreas, pues de repente se reduzcan a una. Entonces ya menos pérdidas, ¿ok? Por andar muestreando al azar, sino ya conocer realmente dónde tenemos que ir a muestrear. Entonces eso es muy importante. Y de los reportes, sí, son amigables. Nosotros lo que estamos en el esfuerzo que estamos haciendo o en el trabajo que estamos haciendo es digitalizar todo. Y la manera como nosotros presentamos los resultados es de manera digital.
Hoy por hoy, pues tenemos esta plataforma que es Pix4D Field, donde le compartimos el proyecto al productor y él lo podría ver desde su computador. Otros también nos dicen, bueno, Carlos, yo conozco de QGIS, me pasas los archivos, se los compartimos también y ya pronto vamos a utilizar otras herramientas propias, donde nosotros mismos vamos a compartir nuestros resultados de lo que venimos haciendo con el productor para que lo pueda ver desde su celular, computador o tablet. Entonces, tratamos que, digamos, la información que le damos, sobre todo, así sea un PDF, le sea de valor, ¿no? Como les comentaba aquí al final, pues, ok, Carlos, quiero saber cuántas plantas se han afectado. Listo, esta es la cantidad, están en estos puntos. ¿Y por qué lo sé? Porque yo las conté hace unos meses atrás. Listo. Ese dato, tal cual, ya para el productor vale mucho. Y simplemente es un cuadro donde se muestran los números y demás cosas. Entonces, sí son amigables y lo que tratamos es que sean lo más directos posibles. Em, José Antonio Dávila nos pregunta si hemos hecho trabajos en aplicaciones con tasa variable. Una vez llegado el problema, si es así, ¿cómo han visto los resultados? Sí, sí, José, sí hemos hecho, bueno, nosotros no nos dedicamos al tema de las aplicaciones, pero sí creamos los mapas o los polígonos que se introducen dentro del control remoto, en este caso del AGRAS, que es el dron de aplicaciones de la marca de JI, para que sepa dónde aplicar. Entonces, así como yo les mostré en el Pix4D Field, si lo puedo volver a mostrar, si me lo permiten, em, este polígono que vimos aquí, este polígono que vimos aquí, yo lo puedo compartir al control remoto del AGRAS. ¿Ok? Hay una forma de poder hacerlo dentro de, digamos, dentro de este software. ¿Ok? Cuando uno va a exportar, pues va a las operaciones y demás, y ahí uno lo puede exportar. Entonces, este polígono sí lo podemos llevar al dron de aplicación y hacer las aplicaciones variables. De lo que nos han comentado, porque nosotros, como te digo, no es nuestra especialidad, por así decirlo, ese tema, pues sí, sí han habido buenos resultados. ¿Ok? Sí, digamos, los usuarios, por así decirlo, se han visto beneficiados especialmente porque no gastan tanto insumo, ¿no? O sea, solamente aplican donde tienen que aplicar, son aplicaciones más focalizadas y también, pues, digamos, en tasa variable. En tasa variable hemos trabajado con productores de caña de azúcar en Perú y con productores de maíz aquí en Costa Rica, donde les hemos pasado estos polígonos para que hagan las aplicaciones de tasa variable. Rodrigo nos pregunta, ¿cuáles son sus alcances? Es decir, ¿esas mediciones se pueden aplicar para ataque de insectos, nematos, virus o estrés por falta de agua? Sí, sí, claro que sí. Digamos, aquí lo importante es que tú vas a saber dónde hacer las revisiones. Ese seguimiento temporal que yo les mostraba de tener de varios meses y saber, digamos, desde el primer rasgo que salió ahí y ver cómo eso va a ir creciendo, tú ya puedes decir, ok, aquí tengo que ir a revisar. Y eso funciona, digamos, para insectos, para nematos, para virus. ¿Por qué? Porque el índice vegetativo nos resalta una característica particular de la planta. ¿Ok? Y digamos, esa característica particular uno después la asocia con lo que realmente está pasando en campo. Pero ya el hecho que nos la resalte ya es algo que nos tiene que llamar la atención para saber a dónde tenemos que ir a revisar. Entonces, los alcances pueden llegar hasta ahí y luego ya como les comentaba antes, al tema de las aplicaciones y después al tema, si ya tienes data pasada, pues compararla en este caso con el tema de conteos, ¿ok? Entonces, los alcances pueden ser varios, ¿ok? Pero es comenzar con el buen uso de estas imágenes. O sea, no simplemente tener un mapa con muchos colores sin saber qué está pasando, sino tener, ok, ¿dónde están mis cambios? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo veo? Comparándolo con el cambio también. ¿Qué parámetros usan? Aquí David nos pregunta, ¿qué parámetros usan con el dron
para el conteo de plantas, ¿qué parámetros usan con el dron? Me imagino, David, que tu pregunta va con el tema de las características de la cámara del dron de repente. Y si no, me lo corriges ahí con otra consulta o con otro comentario por el chat. Pero si es así, va a depender también de lo que quieras contar o del tipo de planta que quieras contar, ¿no? El GSD o el Ground Sample Distance es muy importante, ¿vale? Porque, digamos, si no tienes un buen GSD que te permita identificar la planta de manera individual, pues no la vas a poder identificar en las fotos y no la vas a poder ver y no la vas a poder contar. Entonces, el GSD es muy importante. Es uno de los parámetros. Luego, la resolución. Una cámara de mejor resolución, vamos a decir así, de 20 megapíxeles, pues va a tener una mejor definición de la foto versus una cámara de 5 megapíxeles de repente. Más detalle va a ver la cámara de 20 megapíxeles, más la forma de la planta y demás, y por ende, pues el conteo se va a poder hacer mucho más, entre comillas, sencillo, pero digamos, vamos a poder contar mejor, ¿no? Kevin pregunta también, para el conteo de planta, ¿necesariamente se debe utilizar una cámara multiespectral o puede ser con la de otro dron, quizá un Air 2S? No, en sí, Kevin, para contar dependiendo de la metodología que utilices, ¿no? Pero tranquilamente puedes utilizar una cámara RGB como la del Air 2S, que creo que ese dron tiene una cámara de 20 megapíxeles. Juan Carlos nos pregunta, ¿es indispensable tener cámara multispectral en el dron? ¿Es factible usar una cámara termográfica? Em, digamos que para este tema del análisis de cultivos y poder tener estos índices vegetativos que nos resaltan ciertas características de la planta, porque recuerda que estamos trabajando con qué tanta luz se está reflejando en la planta y la cantidad de luz que refleja una planta enferma que una planta sana va a ser diferente. Entonces sí se hace importante el uso de una cámara multiespectral. También porque la cámara multiespectral, como he visto, tiene lentes independientes y cada lente pues filtra un ancho de banda de luz independiente, ¿no? Las cámaras termográficas, claro que sí, se pueden utilizar cámaras termográficas porque también nosotros nos hemos dado cuenta, porque también las hemos utilizado, que ciertas enfermedades o ciertas anomalías o ciertas condiciones de la planta hacen que la temperatura de esa planta cambie, ¿no? Entonces, digamos, si por poner algo, si vemos un pedazo de planta más caliente que las vecinas, entonces, uy, algo está pasando ahí. O más frío, uy, algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, sí, la banda térmica es una banda que también puede ser utilizada dentro del análisis. Sí, ahí, David, como te contestaba, el GSD y la resolución de la cámara muy importantes como parámetros de vuelo para para el conteo de plantas. Y el GCD está relacionado con la altura de vuelo que tengas, ¿no? Entonces, cuanto más pegado al objetivo que quieres fotografiar estés, pues tu GCD va a ser más pequeño. Cuanto más distante estés del objetivo que quieras fotografiar, en este caso el suelo, pues tu GCD va a ser más grande, menos definición. Em, Jaime nos pregunta, en resumen, ¿el índice para poder identificar plagas o enfermedades fue el índice de clorofila? Pues en este caso sí, nos sirvió bastante, como ves ahí, lo resaltó bastante bien la enfermedad. Como ves también de la imagen, tenemos otros índices de estrés, de nitrógeno y demás. Nosotros por lo general no nos quedamos con un solo índice. Nosotros lo que hacemos es estudiar el cultivo y según la literatura, según las investigaciones, pues qué índices se han utilizado o son los que más se utilizan para ese cultivo, ¿no? Y a partir de ahí, pues nosotros, pues, si tenemos que calcular 10 índices, lo vamos a hacer. La idea es entregarle un buen resultado a nuestro cliente o a los usuarios. Entonces, pero sí, en este caso, pues con el de clorofila mezclado con otro y más, porque ahí, pues yo he comparado, en este caso no se los mostré todo, pues porque tampoco quería hacerlo todo largo, por así decirlo, pero con el de clorofila fue el que más nos resaltó. Pero si lo comparamos con el de estrés, también vamos a ver que esas zonas, las plantas están más estresadas, porque están siendo atacadas y se están defendiendo, por así decirlo. Entonces,
Ahí ya cuando vemos dos, tres índices que nos marcan esas zonas afectadas, pues ya sabemos que por ahí va el problema, ¿no? Em, Luego tenemos a Rodrigo nuevamente. ¿Qué ventajas puede observar el agricultor al usar este servicio o comparación del uso de evaluación de evaluadores de campo? Pues en tiempo es uno de los principales, en precisión, en conocer, digamos, nosotros no los vamos a reemplazar, pero sí le podemos decir a los evaluadores de campo dónde ir y eso les puede significar menos tiempo de trabajo de repente, más precisión en sus evaluaciones y, digamos, enfocarse hacia, hacia dónde tienen que ir y las acciones correctivas que tienen que hacer. Existen diferencias en los datos de los índices al volar en un día nublado versus en un día despejado según un tipo de dron. Em, em, Mientras el dron tenga una cámara, o sea, la cámara multiespectral va a trabajar bien si tiene un sensor de luz. Eso es indispensable. El sensor de luz que hace, vamos a decir así, le indica a la cámara, al momento que se toman esas fotos, las condiciones de iluminación. Entonces, si es un día nublado, pues la cámara hace los ajustes según el sensor de luz para saber cómo enfocar, por así decirlo, las cámaras para que las imágenes salgan bien y se tome la cantidad de reflectancia de luz necesaria, versus si es un día despejado. Entonces, eso ya se conoce como dentro del proceso fotogramétrico, por así decirlo, especialmente para las cámaras multiespectrales, la corrección radiométrica. ¿Ok? Cuando la imagen, digamos, cuando tenemos ese dato de qué tanta luz hay en el ambiente versus qué tanta luz está reflejando la planta, esa diferencia es la luz que se ha absorbido por la planta. Y ese es el dato que nos sirve a nosotros pues, para calcular los índices vegetativos. Entonces, cuando creamos un mapa de reflectancia, porque con las imágenes multiespectrales creamos mapas de reflectancia, el píxel de ese mapa de reflectancia es un dato de qué tanta luz ha sido absorbida la planta, ¿no? Cuánta luz se ha reflejado o cuánta luz se ha absorbido. Entonces, nosotros trabajamos con ese dato de reflectancia. Por eso que sí es, digamos, mientras tengas ese sensor de luz, pues va a ser indistinto, por así decirlo. Sí es importante que haya buena iluminación. Es mejor volar cuando es un día nublado porque no vamos a tener sombras. Si es un día con nubes, digamos, no fijas, digamos, por ciertos lados y nos generan sombras en el cultivo, pues ahí no es tan recomendable, ¿no? Eh, Ahí Kevin nos pregunta, ¿quiere saber cuánto es el costo por hectárea para conteo de plantas? ¿Varía de acuerdo al cultivo? Sí, Kevin, va a variar de acuerdo al cultivo. Si deseas, puedes ponerte en contacto ya directamente con nosotros. Vuelvo a poner aquí nuestra información de contacto y según el tipo de cultivo, según la cantidad de hectáreas y demás, pues te podemos colaborar con ese precio. Eh, Isaac nos pregunta qué software utilizamos para el conteo de plantas. En este momento, para lo que es piña, utilizamos nuestro propio algoritmo. Estamos también desarrollando uno para lo que es plantas de café. Y dentro del análisis está R Studio, sí, porque es un software bastante potente con esto, pero digamos son algoritmos, vamos a decir así, de inteligencia artificial. Em, ¿Cómo varía esto en función de las diferentes especies, ejemplos cítricos? Pues sí, cada cultivo va a comportarse de una manera diferente entre los índices vegetativos. Muy importante que nosotros en este caso de la mano con el productor, veamos, ok, esta es una planta enferma, esta es una planta sana, esta es una planta que tiene este comportamiento, esta es una planta que tiene otro comportamiento, y ver, digamos, cómo cambian los índices dependiendo del tipo de planta. Y a partir de ahí nosotros también sacar nuestras propias conclusiones o nuestros propios rangos de índice para poder identificar lo que queremos ver en campo. Entonces sí, digamos, pues
puede variar, digamos, el tema del valor del índice vegetativo dependiendo de las especies. Bueno, eh, ahí les dejo nuestra información de contacto. Les agradezco mucho por estar presentes en este webinar. El webinar queda grabado, lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube, donde hay otras grabaciones de otros webinars que hemos hecho. Este, cualquier duda, cualquier consulta, por favor, ahí nos avisan. Nosotros lo utilizamos dentro de las herramientas Pix for the Fields, más otras herramientas más. Muchas gracias, que tengan una buena tarde, una buena noche y nos vemos. Saludos. Gracias, excelente, Inge. Gracias también.